Tenemos aquí al profesor Gonzalo Rojas, que va a estar haciendo nuevamente este curso, Grandes Pensadores del Siglo XX, versión resumida, con 10 clases, las cuales se va a compartir, me imagino el profesor también lo presentará, con Juan Pablo Abrigo, que nos acompaña ahí atrás. Y tenemos hoy día nuestra primera clase sobre un gran pensador como es, y político, ¿cierto? Como es Václav Havel. Adelante. Bueno, profesor. Ignacio, muchísimas gracias. Muchas gracias a los que están aquí presentes, partiendo por mi gran amigo y quien va a hacer el curso conmigo, José Pablo Ábrigo, quien fuera alumno de este curso por allá por 1608, 1609, calculo yo, a comienzo del siglo XVII, más o menos. Me alegra mucho saber que ahí, detrás de esa camarita que me está enfocando, hay personas que hicieron pensadores en la Universidad Católica, que Ignacio también lo haya hecho, y que podamos volver a tener esta oportunidad. Si todo sale bien, probablemente el semestre próximo haremos otros 10 pensadores y así sucesivamente. Vamos a ir avanzando. La metodología es muy sencilla. Como ya les mandaron los textos, yo voy a ir leyendo algunos párrafos que ustedes también tienen. Iba a decir yo en papel, pero la mayoría de los presentes tienen sus celulares en la mano. Eso ha cambiado, por lo tanto. Y también ustedes en el streaming tienen seguramente en la pantalla de su computador o en su celular, o a lo mejor algunos como yo tienen el texto en papel. Voy a ir leyendo trocitos y los voy a ir comentando. Como la metodología habitualmente era de mucha discusión, pero tenemos el problema de que estamos en una doble dimensión, ¿no es cierto? Estamos con personas presenciales y con personas por el streaming. Vamos a dejar unos minutitos al final para que quienes están aquí presencialmente hagan las preguntas, los comentarios, de tal manera de que sea más fácil para los que están en el streaming seguir también esa parte de la sesión. El curso originalmente exigía que todas las semanas, de los 2 pensadores que se veían cada semana, los alumnos escribieran un ensayo cada semana. Cada semana. Como el curso llegó a tener la módica suma de 4.500 exalumnos, 4.500 exalumnos, y se escribían 15 ensayos por alumno. Ustedes pueden sacar la cuenta del número de ensayos que yo pude corregir en mi vida. Y corregí auténticas maravillas y cabezas de pescado. Una y otra, en los dos extremos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La única posibilidad, no es una exigencia, la única posibilidad es que el que quiera escriba un ensayo durante el semestre, de una página. Ustedes me dirán, pero eso es re fácil. Es lo más difícil que haya. Escribir corto es muy difícil. Escribir largo no cuesta nada porque uno comienza a divagar y a divagar y a divagar. Pero escribir corto y bien es muy difícil. Tanto los que están en el streaming, porque ustedes van a tener mi correo, me lo pueden mandar a mi correo, como los que están aquí presencialmente, una hojita antes de la 10ª sesión. Y yo con los que están presenciales me juntaré arriba en mi oficina de Foro Republicano, porque esta es una alianza entre Foro Republicano y Acción Republicana, de la gran familia republicana. Y con los que están en el streaming les mandaré el texto corregido, el archivo que ustedes me manden, yo les hago los comentarios, a los que están aquí presencialmente los recibiré en mi oficina. Esa va a ser la metodología que vamos a usar. No es obligación, pero les hará muy bien, ¿no es cierto? Después de participar en las clases, virtualmente o presencialmente, escribir una hojita sobre uno de los 10 textos que vamos a comentar. Bueno, y lancémonos ya, porque las introducciones largas son fatales. Václav Havel, hablemos un poquito de este gran hombre, iba a decir de este gran político, no, en realidad un gran hombre. Nació en Praga en 1936 y murió también en Praga en 2011. Por lo tanto, si no me fallan los cálculos, esos son... ¿cuántos son? 54 y 11... 64 y 11, 75. ¿No es cierto? Ok. En una familia bastante acomodada de la burguesía checa. Justo nace antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando él quiere hacer estudios de bellas artes, que es lo que realmente le gustaba, quiso ser dramaturgo y fue dramaturgo, pero quiso estudiar bellas artes, no pudo
porque ya estaba instalado el régimen comunista desde el año 48, cuando él tenía, por lo tanto, 12 años, perdón. Las matemáticas hoy día andan un poco complejas, siempre han sido complejas para mí, pero bueno. Cuando tenía 12 años ya el régimen comunista se instaló oficialmente, derribaron un gobierno de coalición, los comunistas instalaron su gobierno en Checoslovaquia, era un solo país, Checoslovaquia. Y entonces cuando él quiso entrar a la universidad a estudiar Bellas Artes, como pertenecía a una familia burguesa que era considerada fascista, por lo tanto, no lo dejaron estudiar Bellas Artes, tuvo que hacer el servicio militar y comenzó a trabajar en un laboratorio. Uno dice, comenzó a trabajar en un laboratorio porque quería, entonces cambió su vocación a ser bioquímico. No, lavando probetas. Eso es el trabajo que tenía en el laboratorio. Para juntar unas pocas coronas, unos pocos pesos, y poder dedicarse a lo que realmente le gustaba, que era el teatro. Poquito a poco se fue vinculando con compañías de teatro, hizo de tramoyista, son esos tipos que se suben a colocar las luces, que instalan y cambian los telones, la tramoya. Y comenzó a escribir sus primeras obras de teatro, muy jovencito. Es el segundo autor más importante en teatro del absurdo después del rumano Ionesco. Y de hecho sacó una serie de premios importantes como autor de teatro del absurdo. Y claro, Checoslovaquia era un país bastante absurdo. Todo régimen comunista es bastante absurdo, al fin de cuentas. Así que el teatro del absurdo le calzaba perfectamente bien con su dramática vivencia de ciudadano checo. Cuando en 1968 se produjo la llamada Primavera de Praga, el Partido Comunista Checoslovaco se comenzó a autorreformar. Pero para desgracia del gobierno checoslovaco, que quería autorreformarse, 5 países del Pacto de Varsovia, encabezados por la Unión Soviética, invadieron Checoslovaquia con tanques, igual que lo habían hecho el año 56 en Hungría. Solo que los checos son más pacíficos que los húngaros, no opusieron mayor resistencia, y ese proceso de autorreforma que el Partido Comunista Checo estaba iniciando se frustró. Y entonces Havel, que el año 68, a ver si las matemáticas esta vez andan bien, ya tenía 32 años, esta vez anduvieron bien, Havel, que se estaba dedicando al teatro y que estaba comenzando a tener una muy buena recepción para sus obras, tuvo que pasar a una cierta segunda fila, tercera fila, porque el régimen comunista se volvió a endurecer y toda obra de teatro del absurdo fue considerada una crítica al régimen. Pero él volvió a salir a la luz pública de manera muy importante el año 77. Tenía ya 41 años. Cuando junto con otros intelectuales se atrevieron a escribir un documento notable, lo llamaron Carta 77, por el año en que lo publicaron, 1977, era una carta de protesta al régimen comunista. Bueno, esa carta le significó a Havel, que era la segunda firma más importante, eran un montón de intelectuales checos y eslovacos los que firmaban ahí, le significó una condena a 5 años y medio de prisión. No todos los intelectuales que firmaron esa carta fueron a prisión, pero él sí. Estuvo casi 5 años en prisión. Cuando se dieron cuenta de que tenía un cáncer pulmonar, porque era un fumador empedernido, y que se les podía morir en la cárcel, lo liberaron. Salió bastante deteriorado Václav Havel de la cárcel, pero con un enorme prestigio por haber sido condenado por el régimen comunista. Volvió a su actividad teatral, volvió a sumergirse hasta 1989, cuando ya sabemos en el verano de 1989, verano europeo, justamente en estos días de hace, ¿cuánto? 35 años. En estos días, hace 35 años, comenzó a moverse el ambiente en todo Centro Europa. Los jóvenes de Alemania Oriental comenzaron a tomarse embajadas de Alemania Oriental en Hungría, en Checoslovaquia, protestando por el muro de Berlín, y finalmente, el 7 de noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín y comenzaron a caer los regímenes comunistas de todos esos países. El húngaro, el polaco, el checo, finalmente el rumano, con un dramático acontecimiento que terminaron ajusticiando al dictador rumano. Pues bien, cuando el Partido Comunista de Checoslovaquia en 1989 se da cuenta que no puede sostener el poder, que ya el Partido Comunista de Alemania Oriental y el polaco
y el húngaro. Todos han ido cediendo y entregando el poder. ¿Con quién negocia el Partido Comunista de Checoslovaquia la entrega del poder? Con un partido político que se llamó Foro Cívico. ¿Y quién es la principal figura de Foro Cívico? Václav Havel.